Bueno, pues vamos a grabar. Buen día, entonces de nuevo, muchachos. Voy a compartir ya la pantalla y voy a enfatizar un momentico en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito. ¿De qué se me hizo? Se me perdió. Aquí. En este quiero que enfaticemos un momento. Recuerdan que ya habíamos visto este, ¿no? Ya habíamos visto entonces cuál es la composición principal de un tetraedro, la composición principal de un octaedro. Sí recuerdan, ¿no? Para no devolvernos más en eso. Entonces miren este es bien importante, ya que aquí nos muestran por grupos, subgrupos y especies, algunas. No les pido que se aprendan esto de memoria, pero sí algunas de las arcillas, entonces los minerales arcillosos. Y quiero que presten bastante atención a esto del tipo. Recuerden que les dije que pensaran los tipos como los sándwiches, ¿sí? Como que una candita que es tipo 1-1 es un sándwich, digamos, sin queso, sin jamón, sin nada. Solamente un pedazo de pan arriba y otro pedazo de pan abajo. Entonces, miremos esta vermiculita, mire que aquí tenemos que es tipo 2-1, ¿sí? Entonces, esto es lo que le da a ellas características de contracto-expansión, las que ya explicamos. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta esto mínimo, ¿sí? Que hay tipos, entonces hay tipo 1-1, 2-1 y 2-1-1, ¿sí? Para que tengan en cuenta mínimamente esos tipos, ¿ok? Este ya lo habíamos visto, ¿sí recuerdan? Y este también, les dije que cada laminita, esto es una vista al microscopio electrónico de una caulinita. Estos son igual, pero esta ya es más morillonita, entonces hagan de cuenta que este es el sándwich con un queso o un jamón en la mitad, ¿sí? Siempre entonces a los extremos tetraedros. Vean esta igual, pero esta ya es 2-1-1, que es una clorita. Vean, ¿listo? Entonces eso como para recordarles. Este también ya lo habíamos visto, ¿no? Pero recuerden la característica de contraste expansión, que es bien importante. Y esa característica le da también como cualidades y cómo se comporta esa arcilla cuando se humedece o cuando se seca, ¿sí? Entonces, característica de contracto expansión, recuerden que cuando se humedece entonces se expande y cuando se seca se contrae. Ya habíamos visto, entonces miren, tipo de características básicas. Entonces tenemos el tipo, que ya vimos, la CIT, capacidad de intercambio catiónico, que luego vamos a hablar más de ella. Superficie específica, les decía que era como que cogieran toda la arcilla y la plancharan. Entonces eso va a dar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y toda esa superficie específica está cargada negativamente para que entonces vengan y realicen intercambios catiónicos, ¿sí? Realicen entonces, se pongan las cargas. Y la característica de contracto expansión, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok. Aquí también les había mostrado entonces de los 12 órdenes, ¿no? Recuerden que hay una tarea de los 12 órdenes, ¿sí? Bueno, para que los tengan en cuenta, para que sepan qué hay. No sé, en suelos 1 creo que les dieron también de los órdenes y la taxonomía de suelo. Entonces hay la mayoría de clasificaciones que utilizamos, ¿sí? Esta es de la USDA, ¿sí? ¿Sí vieron eso? De que hay taxonomy y todo. Bueno, ok. Ahora sí entremos un poquito a ver qué es la SIC. Pero, sin embargo, este va a ser un tema de exposición. Luego voy a hacer las parejas y les mando entonces una fotografía por el grupo de cómo van a quedar las parejas para que vayan preparando su exposición, ¿sí? Vayan preparando su exposición y recuerden que van a tener solo 10 minutos. La pueden tener autograbada, los 10 minutos los dos,
y luego solamente presentárnosla, o la pueden hacer en vivo, presentando pantalla y que les vaya fluyendo la exposición. ¿Sí? Como prefieran, ¿ok? Bueno, ¿qué dijimos que era la SIC? A ver si me acuerdan un poquito. A ver, muchachos, hay que estudiar. Recuerden que estos son solamente refuerzos que les hago, ¿sí? Son solo refuerzos, pero tienen que estudiar para poder que me traigan preguntas. ¿Ok? ¿Qué era la SIC? A ver. De ella les vengo hablando desde hace como 2 semanas. La capacidad de intercambio catiónico. Bueno, sí, iniciemos con eso. Pero ¿qué más? Bueno, la capacidad de la retención del suelo, lo que usted nos explicaba en una arcilla, que a veces hay pequeñas, bueno, a veces no, sino que todas las veces hay pequeñas partículas alrededor y estas se absorben. Y hay veces que estas fluyen mediante el agua, mediante un determinado proceso. Entonces, a veces se liberan estos pequeños espacios. Muy bien, Isaac, gracias. ¿Alguien más en aporte a lo que es la SIC? ¿Recuerdan que les hacía el símil de que pensaran en qué? Que tenía puestos, que pensaran en qué. Que pensáramos en un bus. Muy bien, Isaac, que pensáramos en un bus, ¿sí? Como que todos los asientos son cargas y todos estos asienticos necesitan tener una carga. A veces está una carga libre y viene y la compensa otra, o a veces simplemente está saturado, lo cual por ahí alguien preguntó sobre la saturación de bases. Entonces, a veces viene y se sienta mucho de una base y no le deja el espacio a las otras, ¿sí? Váyanlo como relacionando así, porque a mí me sirvió muchísimo ese símil y yo he sentido con ustedes que cuando les hago la relación de un concepto con un símil, ustedes como que mucho más fácilmente lo relacionan, ¿sí? Aquí una anécdota pequeñita, había alguien que le explicaba que era la conductividad eléctrica, que la vamos a ver después. Pues no podía entender con el concepto, hasta que le expliqué que la conductividad eléctrica la relacionara como si fuera una limonada, ¿sí? Como si fuera una limonada. Entonces todo el azúcar sería todas las sales, sería todos los nutrientes. Si le echaba demasiado azúcar va a quedar como un melado, va a quedar demasiado dulce. Entonces necesitaba organizarla y necesitaba bajar la conductividad y le echaba agua. Entonces la conductividad bajaba. Entonces, cada vez que le hablaba de conductividad a ese estudiante, él me decía, ah, la limonada. Y le digo yo, sí, la limonada. Entonces, él se lo aprendió así. Pero ese es el objetivo, que lo aprendan, ¿sí? Porque él no lo lograba retener. Ok, entonces esta capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Les decía yo que la capacidad, sí, como dice, de intercambiar cationes, pero más que el intercambio, yo necesito que entiendan que es la capacidad de retener y liberar, no solamente de retener, ni solamente de liberar. Gracias a Dios, esta capacidad de intercambio catiónico es esa dinámica que se crea entre esas cargas negativas y menos mal que es esa dinámica. ¿Por qué? Porque es que si solamente el coloide, la arcilla, la materia orgánica, me retiene, sí, esos iones, entonces, ¿qué va a comer la planta si yo necesito que a su vez también los libere? ¿Sí? Yo necesito que los libere y siempre recuerden que pasen a la solución de suelo, como ese caldo que está allí con todos los nutrientes para que la planta, entonces, por gradientes de concentración los absorba, ¿sí? Y los incorpore a su sistema, a hacer todos sus procesos bioquímicos. Entonces, no solamente es la capacidad de retener, sino también de liberar iones, ¿sí? A merced de un contenido, siempre estamos pensando en materia orgánica y arcilla y ahí la importancia también de la materia orgánica, que yo siempre les digo que es la vida del suelo y entiéndanlo como la vida del suelo, la cual hay que prestarle atención, a la cual hay que estarle aportando a nuestro sistema, a nuestra finca, hay que estarle haciendo aportes de materia orgánica y más reiterativos cuando estamos en un clima muy caliente, ¿sí? Bueno.
Entonces, una medida de la cantidad de cargas negativas de un suelo y tiene influencia sobre la cantidad, sobre muchas propiedades. Pero cuando hablamos de SIC, piensen en fertilidad. ¿Sí? En alta SIC, piensen en fertilidad. Esa medida de las cargas, yo ya les expliqué cuando hablamos de que al laboratorio se lleva y se hace una determinación, ¿sí? Entonces no decimos, es que fui a medir la SIC. No, fuimos a determinar la SIC, ¿sí? Porque esta determinación se hace en laboratorio, ¿sí? Con procedimientos de laboratorio. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Ya vimos por todo el dibujo clásico que las arcillas están cargadas negativamente, ¿no? Y que también la materia orgánica, ¿sí? Bueno. Entonces, estos son solamente daticos curiosos. A ver, ¿me ayuda Jesús con el primero? Las arenas no tienen carga. ¿Sabían eso, muchachos? ¿Sí? No, ¿Isaac? máster, no sabía. Está bien. ¿Sí? ¿Sí Los únicos sabían que que tienen no carga tienen son carga? los ¿Qué, únicos que Pablito? tienen carga son las arcillas Las arcillas y ¿quién más? y Materia orgánica. la Muy materia bien, orgánica. la materia orgánica. Vaya empezando como los químicamente activos, ¿sí? ¿Por qué les reitero que las arenas no tienen carga? Porque en cierta ocasión tuve una capacitación que fuimos y nos estaban diciendo un montón de cosas que yo decía, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, cosas como que, no, si voy al mar, echo y agarro la arena y tengo un saco de arena y voy y fertilizo con eso. Y o sea, este personaje nos está diciendo un montón de mentiras, ¿sí? Entonces, para que ustedes mínimamente tengan claro cosas y no permitan que nadie esté jugando con, ¿sí? Con la inteligencia de ustedes, ¿sí? Entonces, esto ya lo saben desde suelos 1, espero, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? A ver, Isaac, ¿qué son esas caras? De suelos 1 tienen que saberlo. Ustedes hicieron textura, ustedes trabajaron y hablaron de la arena, de la arcilla, del limo, ¿sí o no? No, bueno. Bueno. Sí, máster. Ok, ahí está. Ok, vamos con la segunda. Las arenas son las únicas químicamente activas. Las arcillas. Arcillas. Perdón. A ver, Pablito, suelo 1. Sí, las arcillas. Ajá. A ver. ¿Y cuál es la eléctrica para las arenas, Pablito? No sé cuál era. Lo voy a devolver entonces a suelos 1. ¿Cómo? La ¿Cuál A. es la abreviatura, dije? Ajá. Se le agrega una S, creo, ahí a Eres. A ver, ¿quién me No, le no. ayuda? Bueno, no todos lo tenemos que saber de memoria, pero hay cositas. Uy, Solo la A, creo. muy bien, sí. Hay cositas que sí tenemos que saberlas y bueno, si no las recordamos, al menos saber que existen, entonces uno va y las busca, ¿cierto? Porque igual nadie sabe todo. Eso, nadie es erudito así, pues que digamos que es que va a saber absolutamente todo de memoria, no es necesario. Pero sí saber que existen unas letras, que cada una significa algo y que si se me olvidó, voy y la consulto, ¿sí? Ahí yo les di hartos libros en digital, entonces van y la consultan, hacen un repasito, ¿sí? Y eso no les cae mal. Ok, vamos con la tercera. Las arcillas tienen más área de contacto. Ajá. Y ¿se acuerdan cuando les hablaba de que planchábamos la arcilla? ¿Eso se llamaba qué? Ujú. Ahorita se los volví a decir, cuando les mostré el cuadro de las arcillas. ¿Ah? A ver, ayúdenles. No, esa expansión. ¿Cómo? Área de contacto. Sí, pero también otro nombrecito que le llamamos cuando vimos las arcillas. Eh, Que también se las expliqué con
la figura del microscopio electrónico, la imagen del microscopio electrónico de la arcilla y que esa era una capita y que es Una lámina. La superficie La superficie. Muy bien, ¿superficie qué? específica. Bueno, superficie específica. Ajá, muy bien. Ok, vámonos con el cuarto. El cuarto. En un suelo a ese, no sé, esa tener cambio catiónico será, no sé. Capacidad de Capacidad, campo. perdón. Capacidad de Muy campo. bien, muy Capacidad bien. de campo. Capacidad de campo, no hay contracción ni expansión. Está trabajando últimamente. Estos son datos curiosos que son importantes que los sepan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier labor en el suelo, antes de fertilizar, antes de aplicar una enmienda, antes de hacer un laboreo, antes de lo que sea, lo ideal, ¿sí? Es que el suelo esté a capacidad de campo. Cuando el suelo está a capacidad de campo, está como bien, está como tranquilo, como chineadito, ¿sí? Está como bien para recibir esas enmiendas o esa fertilización, ¿sí? Entonces, casi siempre lo ideal es hacerlo así, ¿sí? Eso es lo ideal, muchachos. Ok, la quinta. La doble capa difusa es la interacción que hay entre las arcillas y la humus que forma una capa. Bueno, ahí sería el humus. Entonces, esa doble capa difusa es un término que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Esa doble capa difusa. Fíjense que es la interacción. A veces es difícil como que, ¿cómo hago para imaginarme las cosas si no las estoy viendo? ¿Sí? Pero esa interacción es la que se crea allá abajo en las raíces, solución nutritiva, iones, cuando se da la dinámica del intercambio catiónico. Todo eso, entonces, hace parte, ¿sí? De esa doble capa difusa. Entonces, después la vamos a ver un poco más. El intercambio catiónico desarrolla la estructura. Eso quiero que lo analicen, pero no lo analicen con que lo que ellos se analicen con libros, lean, ¿sí? Y los principales cambiadores son las arcillas, la materia orgánica, el humus y los ¿qué? Hierro, aluminio. Ajá, y el OH, ¿cómo se llama? Los hidróxidos. Hidróxido. Óxido de Hierro. Hierro y y aluminio. Aluminio. muy bien. Ok, entonces sigamos aquí. Esto, muchachos, por favor, lo leen, ¿sí? Esto lo leen, lo acompañan con las lecturas y lo acompañan con todos los recursos que les he dejado, ¿ok? Lo acompañan. Aquí sí quiero que nos paremos un poquito. Estos ya le llamamos cationes cambiables, ¿sí? Estos cationes cambiables. Entonces, necesito que entiendan cuáles son, ¿sí? ¿Cuál es este primero? Cationes cambiables, ¿cuál es este primero? Calcio, Calcio, magnesio, magnesio, potasio, 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 sodio, sodio, aluminio, Aluminio. hierro, hierro, manganesio. manganesio, ¿Cómo? Esperen, Manganeso, perdón, manganeso. ahí no. Manganeso. Eso, manganeso. Muy bien. Manganeso. Ok. Recuerden, no, eso es normal, muchachos. En todos los periodos pasa eso. Hasta yo cojo en la pizarra, le escribo MN, MG y lo repasamos hasta que se los daban. Eso no pasa nada, muchachos. Entonces recuerden que eso es un micro, ¿no? Recuerden que el MAC es un macro. ¿Ok? ¿Listo? Y él, por último, él. hidrógeno, Hidrógeno. Muy bien. Bueno, Erling, ¿qué es lo que dice arriba aquí en el cambio catiónico? ¿Qué? Aileen, perdón. Aileen y Erling. Ah, están los dos. Cualquiera de los dos, pues.
El cambio catiónico implica absorción por parte de las partículas sólidas del suelo. Ujú. ¿De dónde? De la fase acuosa. Luego desabsorben cationes y establecen un equilibrio entre las fases. Ujú. A ver, ¿me pueden parafrasear eso? ¿Les dice algo eso o no? Fíjense, el cambio catiónico implica absorción por parte de las partículas sólidas del suelo, ¿sí? Una cosa es absorción, ¿sí? Y otra cosa es con B, absorción, ¿sí? Vengan un momentico, aquí. No me sale. Bueno, entonces, ¿qué les indica eso, muchachos? Que la absorción de partículas son los coloides del suelo que absorben todos los, Todos los. o sea, Absorción ellos- viene de adhesión, adherir, con Sí, D, ¿verdad? sí. Entonces eso implica que son, o sea, por parte de las partículas sólidas del suelo, dice que son las partículas se adhieren, perdón, los cationes se adhieren a las partículas del suelo. Ujú. Entonces se pegan, ¿no? Se pegan, sí. Y ese pegado, esa fuerza, entonces depende de sus cargas. Pablito iba a decir algo más, me quedó la sensación de que él quería continuar. sí, prácticamente eso, de que entre más carga tenga un cation, más se adhiere a la partícula. Más se adhiere a la partícula. Bueno, vámonos entendiendo así por ahora, ¿sí? Por ahora vámonos entendiendo así. Ok. Entonces, miren aquí. Todo esto, todos estos juntos forman digamos que un enjambre, ¿sí? Como unas abejas. Pero todo alrededor de ¿qué? De las cargas negativas del suelo, ¿sí? Entonces, todos estos cationes cambiables que hacen van y se pegan y eso entonces ya va a depender si la arcilla tiene mucha superficie específica, si tiene muchísimas cargas negativas, ¿para qué? Para recibir a todos estos cationes cambiables, ¿sí? Y aquí vamos empezando un poquitico a ver toda esta interacción, a entenderla un poco más, ¿sí? Miren, hagan de cuenta que aquí entonces es una arcilla o materia orgánica. Entonces recuerden que está cargada negativamente y vienen todos sus cationes cambiables y se absorben aquí, ¿sí? También se desabsorben y pasan a solución de suelo. Dan de cuenta como que esto es un caldo con todos esos cationes cambiables. Entonces vean la dinámica, ¿sí? Vean la dinámica. Por eso están entonces siempre en constantes cambios. Por eso dice cationes cambiables. Vean la dinámica, ¿sí? Hay unos que van, otros vienen, entonces otros se pegan, pero la planta absorbe a su vez. Entonces cuando ella absorbe, entonces debe liberarlos, ¿sí? Por eso dice capacidad de retener, pero también de liberar, porque necesitamos esa dinámica constante. Por eso necesitamos también que haya un buen aporte de materia orgánica constante. ¿Para qué? Para que no se nos esté disminuyendo esa SIC, ¿sí? Para que siempre tengamos esas cargas negativas y pueda existir esta dinámica, ¿ok? Bueno, todo esto lo van leyendo. Miren aquí este dibujito también que me gusta mucho. Dibujito que me gusta mucho. Esta es como otra forma de verlo. Pero miren aquí. ¿Esto qué representaría? El coloide. El coloide. Muy bien. Entonces lo pensamos como ¿quiénes? ¿Quiénes son los principales cambiadores? La arcilla y la materia orgánica. Muy Arcilla, bien, materia orgánica. muy bien. Como que me entiendan y se me aprendan eso, pero bien, bien aprendido. Eso ya les da como una pauta de lo de fertilidad, ¿sí?
Entonces, digamos que está un coloide, sí, una materia orgánica, una arcilla. Entonces, vea, están cargados negativamente. Luego vienen estos cambiadores, ¿sí? Estos cationes, y ya están en solución, ¿no? Ojo, recuerden que yo les dije que la planta no puede comer si los nutrientes no están ¿en qué? Solución sólida. En solución, ¿sí? Entonces ya están en solución, entonces empieza, se absorben, ¿sí? Miren, aquí ya están absorbidos. Una cosa es que estén acá librecitos en la solución y otra cosa es que estén aquí absorbidos, ¿sí? ¿Entienden? Entonces están por allí, por fuera ya pegaditos. Pero luego viene la planta y por gradientes de concentraciones, entonces se lleva algunos, entonces quedan unas cargas libres, ¿cierto? Cuando quedan esas cargas libres, entonces ahí viene otra vez y si aquí habían algunas cargas, entonces vuelven y liberan. Entonces, esto es como la dinámica que se va creando, ¿sí? No necesitamos ni que todos estén aquí absorbidos, ni que todos estén aquí en solución de suelo. Necesitamos esa dinámica, ¿sí? Dinámica. ¿Ok? Mírenlo aquí. Igual, la partícula de humus también podría ser entonces la arcilla. Entonces, miren qué tiene aquí. Tiene radicales, ¿qué? Miren estos radicales aquí. ¿Sí? Todos estos radicales, las cargas negativitas que hay aquí, entonces, ¿qué viene? Vienen todos sus cationes absorbidos y se pegan a ellas. Se pegan a ellas. Entonces, siempre se están compensando, pero por grandes de concentración, entonces están saliendo hacia la planta. Entonces, por eso es esa dinámica. Y por eso necesitamos prestarle mucha atención a la materia orgánica del suelo. ¿Sí? Por eso les insisto mucho con eso. Bueno, me van leyendo estas, ¿sí? Van leyendo todas estas cositas. Sustitución. Leyendo esto. Ven que por aquí tenía... Ay, miren, Marden siempre entra tarde. Se quedó Marden. Bueno. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Quiero mostrarles... bueno, esta ya... Necesito que vayan ustedes leyendo, ¿no? Aquí. Ah. Tenemos menos de un minuto, entonces nos saca, entramos al mismo link, ¿sí? Entonces si tenemos menos de un minuto.